Hola a todos. Ahora estamos aquí, es mi lugar preferido aquí en mi barrio en Inglaterra. Hoy quería grabar un vídeo en español porque es un periodo muy emocionante para mí en español. Pero español es un idioma que no hablo muy bien en realidad. Pero es muy particular porque, como ves, es verdad que lo hablo con fluidez, es verdad que lo hablo rápidamente, puedo expresar cosas complejas, difíciles, etc. Pero al mismo tiempo es un idioma en que hay muchísimas cosas que no conozco, que todavía no conozco, en que no estoy seguro. Por ejemplo, sobre todo las cosas gramaticales, hay muchísimas cosas más complejas que todavía no conozco bien. Si hubiera sido interesante, si honestamente no estoy seguro cómo decir después sí. Por ejemplo, no estoy seguro si uso correctamente esta hubiera sido interesante. Creo que sí, pero no estoy seguro. Pero hay muchas cosas así. Por ejemplo, el subjuntivo. Es verdad que sí, lo conozco más o menos. Por ejemplo, espero que sea interesante para vosotros este vídeo. O si lo hago para que sea útil. No sé. Pero no conozco todos los casos donde se usa el subjuntivo en español. Entonces es un idioma particular para mí porque sí, entiendo muy bien cuando escucho español. Sí, puedo hablar, pero en términos de slang, por ejemplo, frases idiomáticas, la literacia cultural, como yo hablo de esto mucho. Sí, estas son cosas que sí no conozco bien en español. Pero es un periodo emocionantísimo, porque por fin yo voy a empezar a leer en español. Y para mí, no sé, yo quería compartir esta cosa con vosotros, porque no sé, recientemente tengo muchas ganas de compartir, de documentar todas las partes del aprendizaje de idiomas con vosotros, porque, no sé, es tan emocionante. Para mí, todas las partes del aprendizaje son diferentes, pero son muy agradables. Pero este periodo en particular, me encanta, porque cuando has estudiado muchísimo un idioma y cuando has trabajado mucho para aprender palabras, cosas, has escuchado las cosas simples muchísimas veces, etc. Y cuando estás por empezar a leer en un nuevo idioma, es una cosa, es un placer, para mí es de los placeres más grandes en el mundo, porque tienes esta montaña, este nuevo mundo pero sí, pero ¿cómo se dice? No sé. Maeni en japonés. Sí, tienes esta montaña, este nuevo mundo de lectura, de literatura, de cosas increíbles. No sé, es tan emocionante. Y para mí, yo tengo un libro que se llama El tiempo entre costuras. Tal vez muchos de vosotros lo conocéis. Porque es un libro muy... Bueno, la novela, el libro es muy famoso. Es un autor español o española, una autora española, pero también hay una serie de televisión con el mismo nombre. Y sí, es verdad que será muy difícil para mí, porque yo estoy seguro, no es casi seguro, es seguro que habrán muchísimas palabras y cosas que yo no conozco, que no entenderé. Y es verdad que mucha gente en el mundo del aprendizaje de idiomas dicen que esta no es
bueno, que si no entiendes 90% o 98, 95, que es demasiado difícil, pero para mí no, para mí es verdad que es difícil, pero también es una cosa muy agradable. La dificultad no sé, porque yo sé que dentro de estas páginas hay todo lo que necesito en este idioma. No sé, es tan emocionante para mí. Quería compartir estas emociones con vosotros, este sentimiento. Realmente es como cuando estás por... estás por... no sé, por empezar un viaje grandísimo. Pero, no sé, para mí es increíble. Entonces estoy seguro que he hecho muchísimos errores, pero es la realidad de mi español en este momento. Pero tengo que decir que es emocionante porque muy pronto yo voy a leer este libro y otros libros y sí, mi español va a mejorar muchísimo. Porque es verdad que yo no he trabajado con mi español desde mucho tiempo. No es un idioma que he hablado mucho. No es un idioma en que tengo mucha experiencia en realidad. Respecto a, por ejemplo, el japonés o el francés o mismo el italiano. Aún sí, no tengo mucha experiencia en italiano también. Pero sí, entonces ahora es el momento. Ha llegado el momento para mi español, para mejorarlo, para disfrutar un nuevo mundo de lectura y de compartirlo con vosotros. Entonces, ánimos, sí. Chao.